penitenciaria. Por ello, de inmediato le damos la bienvenida y agradecemos la participación del ministro de Justicia, Fernando Castañeda, para tener más detalles sobre estas nuevas disposiciones. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Por favor, a la disposición. Explíquenos, por favor, cómo se enmarca estos nuevos decretos, considerando que se dan dentro de las facultades que ustedes tienen para actuar en materia, penal, procesal, penal y penitenciaria. Porque hay dos fases. Los investigados, sobre los cuales recae en muchos casos una prisión preventiva, pero tenemos otros que ya son sentenciados y tienen incluso una condena firme. Sí, efectivamente, lo primero que hay que mencionar es que estamos dando cumplimiento con ello a la delegación que sustentamos ante la representación nacional a través de este paquete de normas que nos parecen muy importantes para poder cambiar la lógica de trabajo a nivel del sistema penitenciario. Hay que recordar que hasta el momento hemos utilizado con el ordenamiento legal vigente 3 caminos o 3 herramientas para deshacinar. Al momento tenemos 1.355 internos que han egresado como producto de la labor de la Defensa Pública, del Ministerio de Justicia, de la Comisión de Gracias a través de los indultos y el tema de conversión de pena por alimentos. Esto suma 1.355 internos y este paquete suma esos 3 iniciales con un cuarto camino para poder lograr deshacinar hasta 7.000 internos a nivel nacional. De acuerdo. Entonces, en esta nueva fase, en esta nueva ley, se emite, por ejemplo, que el cese de la prisión preventiva aplica para delitos de mínima lesividad. Exactamente. ¿Qué delitos son de mínima lesividad, ministro, para tenerlo claro? Sí, lo que hay que primero precisarle a la ciudadanía es que tenga la tranquilidad y la calma que no estamos poniendo en riesgo la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque no van a salir personas que, hayan cometido asesinatos, sicarios, homicidas, organización criminal, bandas, es decir, todo aquello que le preocupa a la ciudadanía no va a ser alterado. Estamos realizando un deshacinamiento responsable. Estamos hablando, por ejemplo, de delitos que se vean beneficiados, delitos contra la propiedad intelectual, delitos, lesiones leves, situaciones que no efectivamente comprometan la seguridad ciudadana ni la tranquilidad social, ¿no? De acuerdo, por eso le hacía hincapié en los delitos de mínima lesividad, ¿no? Por eso le pedía, por ejemplo, que precise algunos de los casos. Hay delitos de lesiones leves, ¿no? Que digamos que no tienen que ver con poner en riesgo la seguridad ciudadana, son situaciones que pueden ser contempladas dentro de este marco, ¿no? El segundo gran aspecto que hay que destacar es que hasta el momento se establecía que la revisión de la prisión preventiva era facultativa, es decir, los jueces podían, pero también podían no hacerlo. Se establece en el marco legal de que es una obligación de todo juez revisar, sin que se lo pida el interno, la prisión preventiva, justamente con la finalidad de impactar en el deshacinamiento, para que los procesos no duerman ahí en los archivos, sino que se agilice esta dinámica. Ministro, leyendo el decreto encuentro que el cese de la prisión preventiva, por ejemplo, no aplica para aquellos que estén en calidad de procesados también en los delitos contra la administración pública, lavado de activos, ley de crimen organizado. Tengamos en cuenta que muchos investigados, exfuncionarios públicos, incluso los del entorno de exmiembros de campañas, por ejemplo, están inmersos en esta investigación y ya se han acogido una figura. Por eso permítame plantearle aquello que declaró el fiscal José Domingo Pérez hace un par de días, señalando que esta emergencia sanitaria ha colocado y afectado la lucha contra la corrupción en riesgo. Bueno, nosotros en el marco normativo que se ha dado, se está estableciendo como un delito excluido todo lo que tiene que ver con corrupción de funcionarios. Entonces, desde el punto de vista del nuevo marco normativo que ha dado el Ejecutivo, como parte de la delegación, no se está poniendo en riesgo la lucha anticorrupción. Ya son decisiones por parte del Poder Judicial, quienes en casos concretos deciden las excarcelaciones. Y hay que mencionar también que todo este marco normativo lo aplica y lo interpreta el Poder Judicial. El INPE no va a excarcelar a nadie por motu propio. Es una decisión que siempre pasa por revisión judicial y del Ministerio Público.
De acuerdo, ministro, buena la precisión, precisamente porque había esa declaración que había generado pues cierto comentario. Ahora, no es una libertad absoluta, se varía en algunos casos por comparecencia restringida, en otros casos por arresto domiciliario sin poner en riesgo a la víctima. Así es, así es. Ese es un detalle importante porque no es un cheque, así es. Ese es un detalle importante porque no es un cheque en blanco, no es que el juez, que en el marco de esta norma, la persona sale y no cumple un conjunto de pautas y de reglas. A la menor infracción a la pauta, a la restricción que se pone por orden judicial, la persona puede volver a prisión. Obviamente, como estamos tratando de internos que no están clasificados en regímenes de mediano, de máxima seguridad, sino más bien de mínima, entonces obviamente hay una tendencia y una hipótesis de que no van a infringir las reglas de conducta dadas por los jueces. Y si las infringiesen, obviamente la consecuencia es que regresan a prisión, ¿no? Ahora, el otorgamiento de esos beneficios penitenciarios, ministro, ¿no los exime del pago, por ejemplo, de la reparación civil, de alguna multa que esté contemplada en una sentencia? Son caminos separados, ¿no? Acá lo único que se está tratando es de dar el marco para transitoriamente aliviar, ni siquiera resolver, sino aliviar el hacinamiento en las prisiones con la finalidad de que el Instituto Nacional pueda tener mayores oportunidades de aplicar los tratamientos que ya los viene haciendo a nivel nacional, ¿no? De acuerdo, ministro. En el caso de los grilletes electrónicos, la capacidad también de poder fiscalizar, de poder monitorear, ¿existe actualmente? ¿Hay algún presupuesto adicional? Esta es una medida revolucionaria. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto ha existido una norma que regulaba y creaba la figura de la utilización de los grilletes electrónicos, el objetivo era importante, pero el diseño, como estaba planteado hasta el momento, era un diseño inadecuado, porque quien tenía que pagar el grillete electrónico era el interno, y como tenía un monto elevado, obviamente solamente 25 internos han podido acogerse al grillete electrónico a nivel nacional bajo la vigencia de esta norma del año 2017. Lo que hemos hecho es cambiar toda esa situación y a partir de ahora es el Estado a través del INPE quien va a asumir el costo de los grilletes y va a tener un stock de hasta aproximadamente 8.000 grilletes electrónicos de forma indeterminada, con la finalidad que los jueces tengan al grillete electrónico como una alternativa real a la prisión efectiva de la libertad, ¿no? De acuerdo, ministro. ¿Qué pasa después de concluido este estado de emergencia? Bueno, hay una política penitenciaria que se está elaborando por 20 años y que coincide con la exhortación que ha hecho el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia, y nosotros como parte de esa política estamos enfatizando en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con la seguridad penitenciaria, el otro tiene que ver con el tema de salud, el otro tiene que ver con la interconexión de los penales al interior de ellos y con el Poder Judicial, y sin duda alguna el otro tiene que ver con el deshacinamiento. Tenemos una obligación de deshacinar y estos decretos son el punto de partida de esa acción de deshacinamiento responsable que estamos realizando. De acuerdo, ministro. Y antes de despedirnos, los centros juveniles también están incluidos dentro de este decreto, y estaba observando que, por ejemplo, se dispone la variación de la medida socioeducativa de internamiento no mayor de 6 años. La sanción de prestación de servicios a la comunidad también está contemplado, dado que no son delitos, son infractores o son infracciones. Pero ¿cómo se va a fiscalizar estos servicios a la comunidad? Sí, el mandato que se tiene es una oportunidad también para repotenciar los servicios abiertos que tienen los centros juveniles, los 9 centros. Los hemos incluido también porque son poblaciones en riesgo, y la idea también, así como se está potenciando el trabajo del INPE con la modernización tecnológica y con los 50 millones que se están aplicando al INPE, también va a haber que potenciar todo el trabajo de medio libre y los convenios con las municipalidades y gobiernos regionales, con la finalidad de efectivamente poder cumplir con la norma, ¿no? Esas son nuevas oportunidades y nuevos aires que le estamos dando a todo el sistema penitenciario de adultos y de adolescentes infractores, ¿no? De acuerdo, ministro. Fernando Castañeda, muy amable, gracias por estos alcances. Muchas gracias a ustedes. El ministro de Justicia comentándonos entonces los datos puntuales. 7.000 internos se verían beneficiados con estas nuevas medidas, 8.000 grilletos electrónicos
que se van a adquirir y sobre todo enfatizado que no está en riesgo la lucha contra la corrupción después de que se han adoptado algunas medidas para algunos investigados de casos emblemáticos. Vamos a regresar hasta el Callao, Vanessa.